Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy haré mi lista de la mejor a la peor selección en Libertadores basándome en la última década. Como ya saben, la Copa Libertadores es el torneo de selecciones menores sub-17 más deseado de Sudamérica y pues me gustaría hacer mi tabla de los mejores selecciones en clubes. Antes de empezar quiero decir que esto es solo personal. Puesto 1. Empezamos de arriba hacia abajo y para mí que está en la primera posición son los clubes argentinos, no solo porque son los que más han ganado esta copa sino porque son los que más finales han llegado, y si bien ganar la copa es importante, hacer una buena campaña lo es también, y por lo general aunque los clubes de Argentina no sean los que más cantidad lleven, si son los que por lo general más lejos llegan. Eso se puede ver reflejado en las 92 finales que han llegado, hablando solo a nivel de clubes, claro. Puesto 2. En la segunda posición sin duda está Brasil, selección que junto con Argentina es la que más copas ha ganado y también ser el segundo que más finales ha llegado con un total de 90 en sí. Brasil y Argentina son por lejos superiores en estos aspectos al resto de equipos en Latinoamérica, y bueno, si bien Brasil está por debajo de Argentina en finales y copas tampoco es tanto, además que en cuestión de clubes llevados a octavos por lo general son los que más llevan gracias a sus copos de extras. Puesto 3. En la tercera posición estaría Colombia, tal vez un puesto un poco polémico, viendo su actualidad a comparación de otros clubes, pero como dije es un recuento de la última década. Si se contará solo los últimos 3 años, lo más probable es que Colombia estuviera del quinto puesto para abajo, pero no es toda la década, y pues hablando en forma general sus clubes han hecho varias cosas, como Santa Fe llegando a semifinal o Junior, lo mismo Atlético Nacional que ha llegado a finales en estos clubes, pues los clubes colombianos son los terceros con más finales en estas competiciones, muy por debajo de Argentina y Brasil, pero igual por algo han llegado en la última década. Una soberanía de Argentina y Brasil no había dejado ganar otros clubes hasta que el 2015 esa cadena se rompió y Atlético Nacional consiguió la Copa Libertadores. Para hacerse una idea de la disparidad de Argentina y Brasil con el resto de Sudamérica en la última década, el único club no brasileño ni argentinos que ha podido levantar una Copa Libertadores es este Atlético Nacional de Colombia. De ahí para acá los clubes colombianos han bajado mucho, a tal ningún club colombiano llega a octavos. Puesto 4. En la cuarta posición está Chile, que también es algo polémico ya que también hace años que no había llegado ningún club chileno a octavos hasta 2021, que pues quedó eliminado en octavos. Igual también sus clubes han llegado lejos y creo que uno alcanzó hasta finales. Puesto 5. Quinta posición está la que para muchos sus clubes son los terceros mejores de Sudamérica, o sea Paraguay, que si bien sí por lo general trae mínimo 2 clubes a octavos y ha jugado varias semifinales, pues no consiguió la final como Chile o la Copa como Colombia, por eso la pongo en quinta posición. Ya sé que estamos hablando de forma colectiva, pero estos son clubes más o menos igualitarios con el resto a excepción de Brasil y Argentina, obvio. Puesto 6. En la sexta posición están los clubes ecuatorianos, que si tan solo hubiera ganado una copa, estarían cuartos o hasta terceros, pues han subido mucho de nivel a tal punto de llegar hasta la final en 2015, venciendo a gigantes clubes brasileños y Argentina, y perdiendo la final con Atlético Nacional de Colombia. Sin embargo, por eso están en esta posición, y en este 2021 un club de ellos entra en cuartos de Libertadores, y está entre los favoritos para ganar la copa. Puesto 7. En la séptima posición está Uruguay. La verdad es que Uruguay en selecciones mayores es un monstruo, pero en clubes, a pesar de ser el tercer máximo campeón de Libertadores ciertamente en estas últimas décadas, da es lástima, pues por lo general solo lleva 1 o 2 clubes a grupos y solo una vez ha pasado a octavos, ciertamente un rendimiento muy débil y deja mucho de qué hablar. Antes de continuar quiero decir que estos últimos 3 fueron muy duros de poner, esto debido a que son las 3 selecciones con los peores clubes de Sudamérica, así que no se quejen a las posiciones, puesto a que en esta última década sí mucho han llevado un club a octavos y eso es mucho. Puesto 8. En la octava posición están los clubes de Bolivia, que pues al menos han hecho 8 puntos en la última década, pero igual sus partidos son de lo peor, esto debido a sus pocos jugadores, poca inversión y poco recambio. Puesto 9.
En la novena posición está Perú, que al menos para mí sus clubes actualmente son los peores de Latinoamérica, pues en sus grupos siempre los golean, no tienen capacidad económica ni de inversión de jugador, pues por lo general sus partidos suelen dar pena y aburrimiento, y no lo digo yo, jamás he visto sus partidos, lo dicen los mismos peruanos. Puesto 10. Y por último está Venezuela selección, que sus clubes solo están abajo por 2 puntos de la peruana, ya que en la última década apenas hicieron un punto, Perú hizo 3, y la peor parte es que en sí se debe a que Venezuela pues fue de los últimos en unirse a la Conmebol, tanto a nivel de selección mayor como de clubes, pero igual sus clubes están en un nivel fatal, están en el pozo, pues su nivel ciertamente da risa. Y con eso acabamos. ¿Qué piensan ustedes de la lista? Déjenlo en los comentarios. Si les gustó el vídeo, denle like al vídeo, compartan y suscríbanse, estén al tanto del canal. Pronto subiré más contenido. Sin más que agregar, esto fue Reaper the Night.